dia a tothom, buenos días. Después de las dos magníficas ponencias de ayer por la tarde, hoy tenemos el placer de escuchar a uno de los arquitectos, de los artífices del currículum de matemáticas en Portugal en su época dorada, que fue durante el año 2011 al 2015, ¿no? 2013. Oficialmente al 2018, pero voy a decir... En ese gobierno, vamos. No es exactamente así. Vaya, pues... Él él os lo dirá mucho mejor. Bueno, el caso es que sí que se engloba en aquello que todos hemos conocido como el milagro portugués, ¿no? Que es aquella elevación del nivel académico de los portugueses durante este gobierno. Bien, pues Antonio de Vivar fue el artífice coautor con este currículum. Él es doctor en matemáticas por la Facultad de Ciencias de Lisboa y fue profesor del Departamento de Matemáticas en esa universidad desde el año 75 hasta el año 2009, cuando se jubiló del servicio público. Impartió también clases en la Universidad de Lusíada de Lisboa en los periodos 2009 a 2013 y 2016-17. Y fue coordinador de máster de docentes en matemáticas y director también de varias tesis de másteres en este área. Es miembro del equipo de coordinación científica y, bueno, como os comentaba, pues coautor de este currículo nacional portugués para la escuela tanto primaria como secundaria. Y también coordinador de textos de apoyo asociados a profesores y autores de libros de texto. Ahora me estaba comentando. También supongo que lo comentará lo que sucedió con los libros de texto, lo que está sucediendo ahora en Portugal actualmente. Y en la actualidad pues es miembro de la Sociedad Portuguesa que pertenece a la Comisión Internacional de Matemáticas, a su vez perteneciente a la Unión Matemática Internacional. Así que, bueno, os dejo con él. Muchas gracias, Antonio. Tengo para empezar que pedir disculpa que para el idioma no hablo catalán, no hablo castellano, pero una mezcla de portugués y castellano pienso que podremos entendernos. Entonces, lo que yo hoy voy a hablar es de hablar un poco de lo que hicimos en Portugal a partir de 2011 y oficialmente fue puesto en acción en 2013 un nuevo programa llamamos Metas para la disciplina de matemáticas. Así se llama lo que quiero decir, metas claras y rigurosas y flexibilidad pedagógica, un ejemplo portugués. Ayer las ponencias que eran fantásticas me han dicho todo lo que yo podría decir sobre en general. Es decir, que también nosotros teníamos la idea que para un currículo lo que es necesario son metas de los contenidos rigurosas, claras. De una otra parte, es necesario también una libertad pedagógica para los profesores. Es todo el contrario de lo que estaba propuesto en los otros programas precedentes. Entonces yo entendí ayer que lo que se pasa en España es exactamente lo que se pasa en Portugal ahora, lo que se pasaba antes durante muchos años. Lo que nosotros hicimos estado un poco en contra esta tendencia, no duró mucho, porque ahora estamos una vez más
con las competencias, con el aprender a aprender, todo eso ha volvido siempre. Entonces, vamos a ver un poco lo que hicimos, que había antes. Un poco antes, en 2007, había un programa de matemática que no era ya tan malo como lo que había antes. Tenía ya un poco de preocupación de decir lo que se debía enseñar, un poco menos de dirección pedagógica, pero tenía aún los dos, no tanto precisión de los contenidos como nosotros pensábamos que era necesario, mucho más de indicaciones metodológicas y todo eso, lo que nosotros pensábamos también. Entonces vamos a ver con un poco más de precisión lo que se pasaba y lo que habíamos hecho. Al inicio habíamos pensado que no era necesario hacer oficialmente un nuevo programa. Tomábamos el programa de matemáticas que tenía unos tópicos generales que estaban más o menos bien y unas orientaciones específicas, unos objetivos específicos que no estaban mal, pero no eran específicos a nuestro entender. Vamos a ver lo que ocurría. Solo para situar, entonces hoy no voy a hablar de todo el currículo que elaboramos, solo de primer al nono grado, lo que llamamos en Portugal básico. Portugal básico es del primer al nono grado y después el secundario es de 10º a 12º. También hicimos el secundario, pero pienso que en España no es bien así. Cuando se dice primaria y secundaria también incluye cualquier cosa hasta el nono, no sé. Bueno, aquí es primero al nono. Yo puso primaria y secundaria, pero no sabía bien. Primaria no es solo en Portugal, una vez era primero al cuarto grado. Bueno, es del primer al nono, lo que voy a hablar hoy. Entonces, el ministro Nuno Crato, pienso que estuve aquí el año pasado, ha creado dos comisiones, una comisión de coordinación pedagógica y de coordinación científica. Hablo un poco de la coordinación pedagógica. Como sabéis bien, hay corrientes diversas en pedagogía, a una muy mayoritaria, que no nos conviene nada, una minoritaria, pero que está activa. Las dos profesoras que están ahí, Elena Damião e Isabel Festas, son profesoras de la Universidad de Coimbra, del Departamento de Educación, pero no están en la mayoría. Digamos que son especialistas en psicología cognitiva, pero pienso, a mi entender, la buena, porque entendí antes en la ponencia de Miguel, que no en España los psicólogos cognitivos no aparecen a defender lo mismo, pienso yo, que las colegas que están ahí defienden, porque si no fuera así, deberían estar revoltados, pienso, con las ideas que están propuestas, digamos, para la enseñanza en España. Y aquí fueron muy importantes en este, ya diré por qué. En coordinación científica éramos dos profesores universitarios, Felipe Oliveira y yo mismo, y dos profesores de primaria y secundaria, Carlos Grosso y María Clementina Timoteo. Teníamos también ayuda de un grupo de expertos de todos los niveles de enseñanza, desde primaria hasta universitaria. Entonces, ¿cuáles fueron los principios que queríamos observar en las metas curriculares que en un primer tiempo eran hechas para el programa que estaba? Entonces, los principios esenciales, los dos ejes principales eran establecer metas que sean concisas, aprendibles y evaluables para cada grado. Es decir, que
Cuando escribimos algo, un contenido, tiene que ser algo que no deje dúvidas al profesor, al autor de manual, y también que sea algo que se pueda enseñar, que el alumno pueda aprender a su nivel. Y también que se pueda evaluar, ver si sabe o no sabe este preciso conocimiento. La primera cosa. Y después, los profesores deberían tener libertad para seleccionar estrategias de enseñanza adecuadas a estos objetivos. ¿Por qué nos pensamos que deben tener libertad? Porque es una arte, no es científico y artístico al mismo tiempo, es una arte que es muy antigua. Para la matemática es evidente. Hay principios matemáticos que nos han llegado desde hace 2500 años, otros desde hace 500 años. Se nos llegaron es porque han enseñado a las generaciones que se sucedieron bien, de una manera u otra, no mucho mal. Entonces hay que mirar lo que han hecho nuestros ancestros y todo eso. Y los profesores, ellos tienen experiencia, saben que tienen delante a ellos, mucho más que los técnicos superiores del ministerio, que pueden tener buenas teorías, pero no tienen el derecho de decir, tú en tu clase tienes que poner las mesas verticales con 4 alumnos en torno, no puedes hablar muy alto, tienes que esperar que ellos hablen, no puedes hacer esto y aquello, tienes que hacer aquello, siempre tienes que hacer eso, no, jamás puedes, saben muy bien porque lo vi ayer, que también ahora en España, pienso que no solo ahora, desde hace muchos años en Portugal también, ha habido una preocupación de dirigir muy precisamente lo que los profesores deberían hacer para cambiar la enseñanza. Bueno, no es decir que todos sepan muy bien lo que hacer, hay diferentes niveles, es verdad, pero es mejor haber experiencias diversas do que obligar a todos a hacer de la misma manera por personas que ellas no tienen esa experiencia, tienen ideologías solamente. Ahora, entonces, vamos a ver que el plan de estudios de 2007, el cual nos queríamos hacer las metas para precisar lo que ellos llamaban metas específicas, vamos a ver lo que ellos llamaban metas específicas. Por ejemplo, comprender los efectos de las operaciones en los números. Pero, ¿qué números? ¿Qué operaciones? ¿Qué efectos? Más importante de todo, ¿qué es comprender aquí? El documento ese de 2007 tenía el verbo comprender unas 100 veces o más. Comprender, 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 comprender. Vamos a ver que nosotros jamás escribimos en los estándares comprender. Entonces hubo personas que nos decían, pues ahora no quieren que los alumnos comprendan, solo quieren que memoricen. Vamos a ver lo que escribimos para ver si verdaderamente nosotros solo queríamos que memorizasen y no que comprendesen, porque no escribimos comprender. Entonces, otro ejemplo, comparar y describir propiedades de sólidos geométricos y clasificar dichos sólidos. Bueno, claro, estamos enseñando geometría, claro que tienen que saber cualquier cosa sobre sólidos. Bueno, está bien. Esto es muy importante como ejemplo y lo voy a tomar. Parece que está un poco más especificado. Comprender fracciones con los significados, cociente, parte todo y operador. Está un poco más específico, pero específico de una manera que es aún peor, porque dicen que finalmente quieren que los estudiantes comprendan las fracciones,
pero comprendan que son tres cosas diversas, que son cociente, que son parte todo y que son operador. Esto es una moda que está aún en muchos estándares en muchos países, que este tema que es muy importante de las fracciones es central en los primeros 6 grados de matemáticas. A partir de un cierto momento entendieron que no se puede dar una definición muy precisa porque tiene que haber así como los alumnos tienen que ser inmersos en el estudio de las fracciones y comprender al mismo tiempo que son muchas cosas, sin decir exactamente lo que es una u otra, porque efectivamente hay una definición propia para la edad en que se inicia a estudiar las fracciones. Tiene que haber un método de pasar de un concepto al otro. Todo eso aparece, cociente, partitor de operador, pero no es paralelo. Una de las cosas es una definición, una otra es una propiedad, una otra es una aplicación a un caso concreto. Veremos cómo tuvimos que desarrollar esta simple meta específica del plan de estudios de 2007. Y otras cosas. Expresar relaciones matemáticas a través de igualdades y desigualdades. Pues claro, en matemática hay igualdades y desigualdades. Desde el primer año hasta el fin de la vida de un matemático. Claro, está bien. Resolver problemas relacionados con la visualización y comprensión de relaciones espaciales. Pues claro, también, está muy bien. Todos los matemáticos lo hacen toda la vida. Entonces, es muy específico. Bueno, claro que metas así definidas tuvieron que ser reemplazadas por metas curriculares realmente específicas. Antes de entrar en la presentación de ejemplos de nuestro currículo, un otro punto importante es que cada disciplina tiene un objetivo general, tiene un método, tiene una idea de qué es la disciplina. No se puede hacer metas generales, DUA, digamos. Sí, DUA es muy interesante, pero como se vio ayer, no puede ser la misma cosa para todo. Entonces tenemos que tener una idea muy clara de las características de la matemática específicamente. Hay una idea muy interesante del profesor Wu, que fue responsable de los estándares americanos de 2011, que está siempre un gran matemático sinoamericano, está siempre muy preocupado con esta cuestión de la enseñanza de las matemáticas. Está un poco pesimista aún ahora, es mi amigo, hablamos mucho, que es muy difícil en América a mejorar la enseñanza de las matemáticas. Pero para él, todo que sea matemática superior o matemática para primaria, tiene que tener características comunes, si no, no es matemática, es una otra cosa. Las características son, según él, las definiciones precisas son esenciales. Cada afirmación que no sean los supuestos básicos debe estar respaldada por un razonamiento matemático. Los enunciados matemáticos son precisos. Las matemáticas son coherentes. Cuando se enseña matemática, los alumnos tienen que comprender que hay una coherencia interna a las matemáticas. Y después, todo en las matemáticas tiene un propósito. No se piensa en una axiomática porque me parece bien estudiar esto o aquello. Tiene un propósito. La geometría se puede axiomatizar, pero viene de la observación de la naturaleza. Los axiomas geométricos es cualquier cosa que yo puedo tirar de la observación de la naturaleza. Y de ahí se tira una teoría que tiene un propósito. Y dentro de la matemática, cuando se avanza, es para un propósito, es para mejorar la comprensión de lo que está atrás y para avanzar adelante. Es como construir un edificio. Entonces, ¿cómo estaban estructuradas estas metas que, como dijo, empezaron por ser
para explicitar este programa que no estaba abolido aún, era el programa oficial. Había dominios, veremos ejemplos, cuáles dominios. Después, cada dominio tenía subdominios. El subdominio tenía objetivos generales que están un poco entre los subdominios y los objetivos generales, está un poco las metas específicas del programa de 2007. Pero después, cada objetivo general tenía descriptores. Estos descriptores tenían una formulación precisa, no para los estudiantes, para los autores de manuales, para los profesores. Tenían que saber cada punto que tenían que hacer para llegar al contenido matemático que interesaba generalmente llamado en el objetivo general. Veremos ejemplos. Los dominios, pues, son los que habituales de matemáticas, primer ciclo, grados 1 a 4, números de operaciones, geometría y medida, organización y procesamiento de datos. El segundo ciclo lo mismo, más álgebra. El tercer ciclo lo mismo, más funciones, secuencias finitas e infinitas. Esto es normal, no hay discusión. Toda la gente sabe, cree que se debe enseñar todo eso generalmente en los grados de primer al nono. Veamos una página de las metas, como ejemplo. Tenemos GM6, quiere decir geometría y medida, sexto grado, un objetivo, un subdominio, figuras geométricas planas, un objetivo general, relacionar circunferencias con ángulos, rectas y polígonos. Esto podría ser unas metas específicas para el programa de 2007. Querían relacionar circunferencias con ángulos, rectas y polígonos. Pero, ¿qué quiere decir eso para el sexto grado? Entonces, tenemos los descriptores. Por ejemplo, designar, dada una circunferencia, por ángulo al centro, un ángulo de vértice en el centro. Bueno, es muy simple, pero tienen que saber eso. Esto puede ser avaliado. Se puede ver si entiende. ¿Dónde está el ángulo centro? ¿Puede responder? No puede. Avalíase. Por ahí. Lo estilo es este. Otros ejemplos, rápidamente. Reconocer propiedades de sólidos. Bueno, voy a pasar porque no todos son especialistas y no es interesante. Solo voy a dar, lo que se ve arriba es el dominio, el número es el grado. Entonces, tenemos las páginas de las metas así organizadas. Solo recuerdo este objetivo específico, meta específica del programa de 2007, que decía comprender fracciones en el sentido de cociente, no sé qué más. 3 cosas. Ahora vamos a ver qué desarrollo tiene que tener eso a lo largo de los años, ese pequeño objetivo específico. Muy rápidamente, esto lo que se hace en el segundo año con los descriptores asociados al inicio del estudio de las fracciones. Tiene que relacionar, es claro, con la medida. Entonces aparece un poco en números, pero también en geometría y medida, segundo año, segundo grado. Después se continúa en el tercer grado. Todo eso que tienen que saber, todo eso, tienen que saber eso. Eso es comprender las fracciones. El verbo comprender no está ahí. ¿Qué interesa decir? Tienen que comprender fracciones. Claro, estudian fracciones, tienen que comprender. Pero ¿qué quiere decir comprender en el segundo año, en el tercer, en el cuarto? Por ahí. Es esto. Al menos nos pareció. Se puede cambiar cualquier cosa, pero alguna cosa específica tiene que se decir. Va por ahí, el cuarto año, el quinto año. Entienden que el comprender fracciones con el senso de esto, de aquello, es eso. Poder hacer otra cosa, sí, no muy diferente, poder hacer
Es como el profesor Wu, después que hizo los estándares americanos en 2011, que fue muy difícil de hacerlo aceptar en todos los Estados Unidos, llegó a la conclusión que tenía un problema, es que los estándares americanos no son tan específicos como estos, son casi, no tanto. Él llegó a la conclusión que para enseñar la matemática escolar tiene que haber una construcción que esté hecha, que pueda ser estudiada por los profesores de la matemática escolar, que es una matemática como otra, pero tiene que ser organizada de una manera que pueda ser enseñada desde el primer año hasta el 12º a chicos, a chicas que tienen las edades que tienen. No puede ser la misma construcción que se hace en la universidad. Lo que se enseña de números del primero al 9º año, por ejemplo, en la universidad se enseña en una semana. Se hace una construcción, si axiomática, si constructiva, con teoría de los conjuntos, se hacen 3-4 horas de matemática universitaria, pero se tiene que hacer en 9 años, porque y aún está muy bien, porque lo que se hace en 9 años fue hecho por la humanidad en milenios. Está muy bien que se hace en 9 años, y que después se puede hacer en 2 semanas, un mes, digamos. Pero tiene que haber una construcción disponible para los profesores, para los autores de manuales, que sepan lo que deben hacer en cada año. Y no está inventado ahora. Lo sabemos porque hay una experiencia de milenios, para algunas cosas de siglos, o se puede ver lo que se hacía, cambiar un poco, porque hay cosas que se pueden hacer mejor. Tenemos otros medios de enseñar y todo eso, pero tenemos que tener una construcción, ¿no? Es decir, ellos tienen que comprender las fracciones. Después el profesor, vamos a ver si comprende, le pone a hacer unos proyectos, todo bien, él comprende de una manera, otro de otra, está bien. No, no puede ser así. Entonces las características, ¿hasta qué horas? No, vamos bien. Entonces, veamos, los descriptores tienen que ser objetivos y claros, aprendibles y evaluables, como vemos. Dentro de un objetivo general determinado, el orden de los descriptores es compatible con una posible secuencia de enseñanza. Es decir, que en matemáticas muy específicamente no se puede cambiar a voluntad la orden de la enseñanza. Hay otras materias en que quizás se puede más fácilmente cambiar. Aquí, en principio, hay una secuencia posible. No quiere decir que no se pueda cambiar, el profesor no pueda hacerlo, desde que en cada año diga que los alumnos pueden llegar a los objetivos de los descriptores. Importante también, son normativos para el vocabulario, para que se sepa cuando hay un examen nacional de matemática, cuando se habla de número natural, los matemáticos, unos convencionan que el 0 es un número natural, otros que no. No es errado, es cierto, depende del libro del matemático, pero para un examen nacional es bueno que haya una normativa de los términos. Entonces tiene que haber una norma. Es claro que no pretenden ser resúmenes de lecciones. En ocasiones hay cosas que se tienen que sacar de diversos dominios. Por ejemplo, la noción de fracción, pues tiene a ver con números, pero tiene a ver con medida. Entonces se tiene que enseñar los objetivos de la medida en el segundo año para empezar a estudiar medidas que no sean con números enteros. Hay que explicar las medidas, las grandezas, el comprimento de la área, todo eso, al mismo interligado con lo que se dice en los números, pero está claro lo que se debe saber en un dominio o en otro, cómo hacer la interligación. Veamos entonces la relación precisa entre el documento metas, el currículo que estaba en
en operación, digamos. Se ha construido una secuencia consistente de metas para la enseñanza de matemáticas, grado por grado, con el objetivo de especificar realmente lo que deberían contener las metas específicas del plan de estudios de 2007, para completar caminos, porque una otra meta específica era comprender la noción de ángulo. Comprender, hay matemáticos que pueden pasar toda la vida a comprender cosas como eso. Por ejemplo, se decía comprender la noción de ángulo en el primer ciclo, pero la noción de semirrecta solo aparecía en el segundo. Entonces, un ángulo nulo es una semirrecta. No se puede entender el ángulo nulo sin saber lo que es una semirrecta, pero tenían que comprender la noción de ángulo en el primer ciclo, no tenían que saber lo que es una semirrecta. No puede ser. Completar entonces caminos, corregir la anticipación indebida de los temas. Hay temas que estaban demasiado anticipados, probabilidades en el primer ciclo. Es un concepto difícil. Pasaban no sé cuánto tiempo a decir, esto es probable, no es probable. Es probable, no quiere decir nada, no es matemática. Es portugués, español, catalán, pero no es matemática. Matemática, probabilidades es complejo. Se puede enseñar en primer ciclo. Introducción de temas que estaban borrados del currículo, no se sabe por qué. Por ejemplo, la numeración romana. Pienso que es importante. Se pasa en un monumento, se ve, es importante. Y no es solo por eso, por razones matemáticas, porque ver que hay más de un sistema de numeración es muy importante. Deben comprender que numeración es solo casi una poesía, se sabe de cabeza, es solo que no termina. Yo puedo hacer cuentas, si tengo una poesía en la cabeza con palabras diferentes, se puede usar como en numeración. En lugar de contar 1, 2, 3, yo digo, por ejemplo, los Lusíadas, as armas y los varones assinalados. Cuando llego a assinalados, es como el número, es saber una palabra en lugar de tener un saquito con piedras o cualquier cosa para contar. La palabra no tiene que ser 5, puede ser assinalados. Entonces, puede haber muchos sistemas de numeración. Es importante para ellos de ver que hay otros, no solo el nuestro, porque el nuestro es mejor. ¿En qué es mejor? Es importante. No había, estaba borrado porque, no sé, porque era antiguo. En otras cosas, el algoritmo de Euclides es un monumento de la matemática desde hace 2300 años. No se enseñaba, es simple, es útil, es interesante, hace relaciones entre partes diferentes de matemática, cosas que hablan mucho, hay que hacer relaciones, pero no las hacían. Bueno, después, ¿qué ocurrió? Ocurrió que las metas fueran publicadas en 2012 con el programa de 2007. Empezaron a decir que no era legal, porque el programa tenía obligaciones, a las veces las metas hacían estos desplazamientos de temas, estaba contradictorio. El programa tenía imposiciones de metodologías, y nosotros decíamos que no era importante, que los profesores deberían tener más libertad pedagógica. Entonces, lo que se hizo es abolir el programa, Nunocato lo hizo, abolió el programa e hicimos un nuevo programa adaptado a las metas, porque de verdad lo que es importante para la enseñanza son más las metas que el programa, que es solo un resumen de lo que se debe hacer. Si tienes las metas del programa, bueno, hay cosas que es útil, claro. Entonces hicimos un nuevo programa que fue publicado en 2013. Es un documento que es breve. Breve si no cuentas con las metas. Las metas no pueden ser breves, porque son muy específicas. Específicas en contenidos, no en obligaciones pedagógicas. Tiene solo 11 páginas de consideraciones generales, explicando un poco lo que es la matemática, todo eso, cualquier cosa sobre evaluación, capacidades transversales, todo bien.
está. Después hay unas 19 páginas con tablas que fan un resumen de las metas. Vamos a ver ejemplos de páginas. Después, claro, las metas, 83 páginas, es grande. Aún después teníamos unos cuadernos de apoyo, con ejercicios y todo eso, veremos. Se hicieron algunos cambios menores en los temas a tratar en cada grado, de modo que los nuevos estándares estuvieran totalmente alineados con las metas curriculares. Importante, se retiraron del programa, ahora oficialmente, los principios metodológicos que eran obligatorios en el plan de estudios anterior. Se retiraron los principios metodológicos. Solo, claro, lo que estaba en la introducción, la importancia de la comprensión, todo eso está dicho, pero no había una imposición de métodos específicos. Esta es una página típica, esta y esta, si queréis, los 2 primeros años de matemáticas. Tiene la separación por los dominios, en números, geometría, números, operaciones, geometría medida, organización, tratamiento de dados, lo mismo en segundo año. Tiene los subdominios, números naturales, sistema de numeración decimal, adición, subtracción, un resumen de los descriptores, para que se sepa generalmente lo que se quiere que los estudiantes estudien en cada año. Tenemos aquí ya un poco más específico que los objetivos generales, los objetivos dichos específicos del programa de 2007. Está ya un poco más específico, pero todo eso está acompañado por el documento de las metas. Ahora un poco explicar la cuestión de los verbos, por qué no se utiliza el verbo comprender. Habíamos visto un poco rápidamente la proyección de los ejemplos de las metas que había unos verbos, como por ejemplo, vamos a ver específicamente, extender, porque están escritas en un lenguaje técnico, que es decir, no queremos que sean dadas a los estudiantes para estudiar por las metas, no es eso. Queremos tener una comunicación con los profesores, entre profesores y ministerio, también con los autores de manuales, que no deje mucho lugar a duda, lo que se quiere. Por ejemplo, aquí para definir lo que es el producto de un racional, de un número racional no negativo por un natural. Es escrito no solo lo que es, como que es una extensión de lo que se hacía para naturales, para mostrar que no es cualquier cosa que cale del cielo, tiene una razón. Es porque se quiere extender la operación de naturales a racionales, pero en primer lugar, solo cómo multiplicar un racional por un natural. Es lo mismo que la misma cosa porque es un número de parcelas. Es un ejemplo de precisión. Es claro que los profesores no van a llegar a la clase, leer el objetivo. Aquí es muy simple. Ellos ya saben que 4 veces 3 es lo que se dice, es 4 veces 3, es 3 más 3 más 3 más 3, 4 veces. Bien, pues es muy simple hacer lo mismo con una fracción. Es 4 veces 2/3. Ya sabrán de otros descriptores cómo se hace la adición de fracciones. Entonces saben que se puede hacer eso, 2/3 más 2/3. Entonces la traducción de este descriptor para una clase es un caso simple. El caso del 1 tiene que ser aparte porque no se adiciona una parcela. Entonces, una decisión aparte. Ya se hacía también para los naturales. Entonces, este verbo extender, en este caso, está muy claro. No hay que decir comprender el producto de un racional por un natural. Bueno, pero ¿qué comprender? Comprender es eso, aquí.
determinamos que a este nivel, estamos en el cuarto nivel, a este nivel la comprensión debe ser específicamente esta. No es necesario decir comprender. Entonces, los descriptores están escritos de forma objetiva. El profesor es el que debe adaptarlo al grado que imparte la clase, la manera de atingir ese objetivo. Como decía, hay otros verbos que son utilizados. No voy a hacer con pormenor, digamos, uno a uno, pero vamos a ver algunos ejemplos, porque algunos descriptores inician con, por ejemplo, identificar, designar. Bueno, hay que decir también que cuando se cambia de nivel, puede querer decir algo de más específico en un nivel que en un otro. También eso estaba explicado en las metas. Teníamos para el primer ciclo, por ejemplo, no voy a hacerlo con mucho detalle porque no tenemos tiempo, pero, por ejemplo, identificar, designar el primer ciclo, lo que entendemos que debe querer decir. Debe decir que el alumno debe utilizar correctamente la designación referida, pero no se exige en este ciclo que enuncie formalmente las definiciones, salvo quizás en situaciones muy simples. Pero antes que reconozca los diferentes objetos y conceptos en ejemplos concretos, diseños, es identificar a la manera de un chico de primer ciclo, claro. No será lo mismo exactamente que en el segundo ciclo, en que el alumno debe sí utilizar correctamente la designación, pero puede ya saber definir el concepto de una manera un poco más formal, abstracta, pero no necesariamente formal, decíamos con mucho, como se exige después en el tercer ciclo. Ahí sí tiene ya que llegó a un punto que en matemática debe saber dar una definición completamente formal, correcta de los conceptos. Hay una evolución también en lo que se entiende por cada uno de esos verbos que aparecen en las metas. Claro que tenemos aquí ejemplos de la palabra identificar, no voy a perder mucho tiempo con eso. Según los ciclos, reconocer es algo que tiene que ver con demostrar, pero es más ligero, digamos. No se exige a un chico de 7 años que haga una demostración, no es eso. Pero tiene que empezar a reconocer que determinadas cosas se pasan, no es arbitrario. Entonces también este verbo tiene una evolución. El lenguaje se va precisando. Primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. En el tercero ya se pretende que el alumno consiga presentar una argumentación coherente, aunque eventualmente un poco más informal que aquella que es dada por el profesor. Pero debe saber entender la justificación que el profesor da de un teorema, de cualquier cosa. Entonces hay aquí una evolución también de lo que se entiende por reconocer. Y después hay aquí unos ejemplos, pero no voy a perder mucho tiempo con eso. Saber es solo que hay cosas que no se pueden demostrar, pero que se deben saber, y otras que no se pueden demostrar porque no son para demostrar. Saber que un euro es compuesto de 100 no hay que demostrar nada, es una convención, claro. Entonces saber también se tiene que decir. Otras cosas se podrían demostrar, pero se entiende que es complicado para la edad, pero tienen que saber. Por ejemplo, el volumen de la esfera se puede hacer para algunos alumnos, pero es un poco más complicado. Entonces es un saber que se tiene que saber sin demostración a este nivel. Y finalmente el probar solo aparece en el tercer ciclo. Probar, demostrar, ahí se quiere una demostración ya correcta como los matemáticos les gusta. ¿Hasta qué horas? De acuerdo. Aquí está uno muy simple, probar que
fixada a una unidad de comprimento que el área de un papagayo. Yo no sabía que era un papagayo cuando ¿saben lo que es un losango? Un papagayo es como si fuera un losango, pero los dos triángulos no son iguales. Es como dos triángulos isósceles con lados iguales, pero los dos están puestos uno encima de otro. Es como, no sé cómo se llama este juguete. ¿Es papagayo? ¿Diablo? Diablo, sí. Bueno, es una figura geométrica, entonces se quiere demostrar que la área se puede calcular en unidades cuadradas, digamos, como de esta manera, como el producto de las diagonales sobre 2. Esto se puede demostrar. Hay que saber un poco de geometría ya. Es ya una prueba, no es solo un reconocimiento con algunos argumentos. Aquí se pide una prueba, porque estamos ya en tercer ciclo. Entonces, hay una evolución de la manera de entender la matemática que progresivamente se requiere más precisión, más el uso del raciocinio y todo eso. Aparte de los documentos oficiales que eran obligatorios, teníamos unos cuadernos de soporte para las metas, porque sabíamos que como era algo de nuevo en un cierto sentido, desde hace unos años que los profesores, los autores de manuales, los estudiantes no estaban habituados a una cierta exigencia de rigor, que se tenía mucho perdido. Entonces nos pareció que era bueno tener unos ejemplos. Digamos que no era una imposición, era una ayuda a quien quieran, a los profesores y a los autores que quieren, que pudieran usar estas sugestiones. Hicimos muchas páginas de eso. En todo escribimos casi 1000 páginas de matemáticas, pero el programa tenía 10 más 20 de cuadros. Son las metas un poco más. ¿Sí? 11 cuartos, sí, claro, sí, está bien, está muy bien. Que tenían los cuadernos de soporte, tenían ejemplos de problemas de ejercicios que pueden ilustrar descriptores, algunos de ellos con niveles de desempeño. ¿Qué quiere decir? Esto también es importante, porque nos dimos cuenta que en los descriptores, algunos de los objetivos, normalmente cuando se hablaba de pruebas, de probar cosas un poco más avanzadas, algunos podrían no ser esenciales para todos, que todos deberían tener la idea que ahí debería haber una prueba, pero hicimos unos niveles de desempeño diciendo que para los desempeños más elevados, los alumnos que tendrían los grados más elevados de desempeño, se exigiría unas cosas que quizás podrían los alumnos pasar de año, ser considerados suficiente o mismo buen, sin que supesen exactamente todo esos más complicados. Entonces había unos cuadros con los niveles de desempeño sugeridos. También unos textos complementarios para el docente, explicación de algunas de las opciones de las metas curriculares. Ejemplos de ejercicios para, por ejemplo, reconocer que el descriptor era reconocer que ángulos verticalmente opuestos son iguales, reconocer. Estamos aún en reconocer, pero es casi una prueba, pero no se exige que se va a los axiomas de todo eso. Es solo hay unos principios que están aceptados, y a partir de esos principios vamos a intentar argumentar por qué razón los ángulos verticalmente opuestos son iguales. Tenemos aquí dos ejemplos, uno un poco más concreto con 20 grados y uno un poco más abstracto. Por eso ponemos un asterisco, es decir, un poco más avanzado, digamos. Y hay muchos ejemplos de este género. Aquí, por ejemplo, para mostrar que los ángulos de un triángulo suman un ángulo raso. Lo mismo, puede haber maneras un poco más complicadas, más simples, pero está sugerido.
Y aquí es el cuadro con los niveles de desempeño, para ver, en cada año teníamos unos descriptores que consideraban un poco más avanzados para que los profesores puedan saber lo que es exigible para quien tiene un nivel más elevado o se puede asimismo considerarse que era suficiente sin tener un desempeño tan avanzado en estos descriptores. Ahora solo hablar un poco de esta cuestión de la comprensión, que ya hablamos un poco, pero fue aún divertido que al inicio llegábamos a las escuelas para hacer un poco, hicimos unas formaciones de grupos de profesores en cada región y después esos profesores deberían hacer lo mismo con los otros y todo eso. Es claro que no se hizo todo lo que sería necesario porque no había dinero. Estábamos en el momento de la troika. El gobierno no tenía casi nada para despesas, entonces sería bueno que hubiésemos podido hacer verdaderamente formaciones más intensivas, todo eso, pero en fin, se hizo lo que se pude. Pero cuando llegábamos al inicio a las escuelas, muchos nos decían, entonces lo que entendemos del nuevo programa es que ahora no es la comprensión que interesa, es la memorización. ¿Cómo la memorización? ¿Habéis leído los descriptores? Es memorización, reconocer qué, probar, saber, todo eso. ¿Es memorización? Pero no está escrito comprensión en parte ninguna, no es para comprender. Bueno, hay que saber un poco lo que se decía. Decías solo eso de comprensión. La preocupación por mejorar y profundizar la comprensión subyace tanto a las metas curriculares como al programa, ya que la comprensión es un objetivo, claro, central de la enseñanza. En efecto, el desarrollo de la comprensión debería ocupar un lugar central en las preocupaciones de las escuelas de los profesores. Está escrito en el programa, pero ¿cómo se hace eso? No es decir, los alumnos tienen que comprender esto. Eso no dice nada, claro que tienen, si no tuviesen no estaba en el programa. El saber es cómo un alumno de 7 años debe comprender fracciones o un alumno de 12 o de 15. ¿Cómo? ¿Qué deben comprender? ¿Qué es en cada caso? ¿Qué es comprender en fato? Bueno, ahora me sirvo de nuestras colaboradoras de la psicología cognitiva. Lo que voy a decir ahora no es mi especialidad, pero oímos los que saben y nos dicen eso. Comprender significa tener a nuestra disposición una red compleja de procedimientos, hechos, conceptos, relaciones, conocimientos y capacidades que pueden utilizarse de manera flexible para resolver problemas en diferentes contextos. Comprender es un proceso gradual y continuo. Entonces no se puede utilizar el verbo comprender para especificar la comprensión de algo. Tiene que especificar un proceso con muchos pasos ordenados. Tienen que saber primero esto, después aquello, después aquello. Entonces quizás pueden comprender a ese nivel. No es lo mismo que lo harán 10 años después para comprender el mismo tópico, pero no será la misma comprensión, será algo de más avanzado. Es eso, comprender. Este cuadro no es mío, entonces, solo para ver que estos hechos tienen ahora un soporte científico, hay estudios. Para mí, yo cuando oigo hablar mis colegas de la psicología cognitiva, me digo, pero eso es sentido común. Pero ahora no solo es sentido común, como hay estudios, hay experiencias. Es bueno que haga, porque cuando se invoca mucho la psicología cognitiva para todo y nada, hay que preguntar, pero ¿dónde están los artículos, las experiencias que dicen? Debo decirles que el profesor Wu
su comité que hicieron los estándares, empezaron por estudiar durante mucho tiempo todo lo que había, mucho de lo que había de dicha investigación en ciencias de educación. La conclusión oficial que tiraron es: no hay que tomar cuenta de lo que está publicado, casi nada tiene sentido y puede ser utilizado porque no hay experiencias que se puedan decir que sean científicas. Hay mucha ideología, todo eso, y no llevaron en cuenta casi nada. No es decir, yo tengo amigos que estudian ciencias de educación y muchos son muy buenos, pero hay toda una, no sé qué decir, un mundo de cosas que se vais a exprimir, no hay nada. Yo cuando leo lo que han puesto aquí ayer de las leyes en España, pues es lo mismo que está en Portugal. El perfil, lo mismo. Tenemos un documento que es lo más importante. Perfil del alumno a la salida de la escolaridad obligatoria. No sé cuántas, 100, 200 páginas. Y yo no quiero decir nada. Lo que quiere decir son 2 o 3 cosas terribles. Cuando tiras lo que quiere decir alguna cosa, es terrible, porque es la dirección pedagógica impuesta. Lo resto es el DUA, es todo eso, es muy general. Tienen que saber esto y aquello, tienen que ser ciudadanos de esto, de aquello. Es el perfil, pero es mandatorio. Todo lo que se hace en educación ahora tiene que ser dirigido al perfil, al fin de la escolaridad obligatoria. Entonces, solo un ejemplo: comprender, nos dicen, es el continuo y gradual desarrollo de un conjunto de conocimientos previamente adquirido y que puede ser utilizado de forma flexible. Tiene una citación, un ejemplo de un artículo que estudia eso. No es el resultado de ¿qué? De una visión, de un insight. Decir, comprendes si tienes un insight. Sí, puedes tener insights, claro, pero para tener insights tienes que tener esto en primer lugar. No se puede tener insights, no se nace así, con insights. Se pueden hacer en otro sentido, pero con insights, pero no es la comprensión de algo de específico. No es una visión, digamos. Solo para cerrar este tema, lo que se entendía por comprensión en el plano de estudios anterior. El verbo comprender se utilizaba de 3 maneras distintas. Un sentido, eso sí que puede ser compatible con la idea de red, pero presentado en una forma vaga, muy general, que de facto no permitía saber lo que se quería. Comprender las nociones de masa y área. Pues comprender las nociones de masa es la teoría de relatividad, es bosón de Higgs. ¿Es eso? No es eso. Lo que es área también. ¿Qué? Integral de Lebesgue, no sé, medida de Lebesgue, tanta cosa. Comprender los efectos de las operaciones en los números. ¿Cuáles operaciones? El teorema de Fermat, operaciones en los números, es eso. No quiere decir nada. ¿Está bien? Generalmente, sí, claro. Eso se quiere comprender cualquier cosa de ahí. En sentido de conocer una convención, comprender la prioridad de las operaciones en una expresión numérica. No hay nada que comprender, es una convención. Hay que saber. Convencionamos esto, no hay comprensión ninguna. O entonces, en el sentido de explicar el resultado de una operación, un teorema, pero frecuentemente sin especificar las características de la explicación. Comprender el valor de la suma de amplitudes de los ángulos internos y externos de un triángulo. ¿Qué se quiere? Saber el resultado, demostrarlo, a partir de qué, a qué nivel, con qué argumentos. Se puede hacer una cosa con doblajes, que es solo visual, se puede dar una demostración a partir de otros principios más básicos, se puede hacer mucha cosa, pero si digo comprender, no sé lo que se quiere que se explique. Vamos ahora, para terminar, a hablar un poco de qué se pasó con los desempeños de los estudiantes portugueses en estos tiempos. Entonces, volviendo a la historia, había el programa de 2007, después hicimos las metas 2013,
en 14 hicimos para lo que llamamos secundaria, que es de 10º a 12º. Después, el programa en las metas 2012, el programa 2013. Los estudiantes a partir del año 13-14 iniciaron obligatoriamente con el nuevo programa en primer, tercer, quinto año de escolaridad. Pero ya en el año anterior las metas estaban publicadas, estaban recomendadas, no obligatorias, pero recomendadas. Entonces, 13-14, primer, tercer, quinto. 14-15, segundo, cuarto, sexto. Y finalmente, el último, perdón, segundo, cuarto, sexto, octavo. Y finalmente, el 15-16, nono. Es así que se empezó. Los alumnos que hicieron el PISA en 2015 no han tenido aún las metas, el programa obligatorio. Han tenido recomendado a partir del año 13-14, 2 años de recomendado pero no obligatorio. Pero los alumnos que estaban en el cuarto año, en 2015, el mismo año, que hicieron el TIMSS, han tenido obligatorias las metas y programa en tercer y cuarto grado y recomendado en segundo. Es decir, que prácticamente la parte más importante del primer ciclo la han tenido con el nuevo programa. Y también una otra cosa, esos alumnos fueron los únicos que han hecho el examen de cuarto grado, porque los exámenes durante muchos años solo había el examen de 12º, no había otros exámenes, solo 12º prácticamente para acceder a la universidad, porque servía tener un diploma de estudios secundarios y acceder a la universidad. En 2009 empezó el examen de nono año y vamos a ver lo que ocurrió con esos estudiantes que superan desde el inicio del año, que tenían que hacer un examen en el nono año, 2009. Con Nuno Crato introdujo exámenes de cuarto y sexto año. Después, en 2015, cambió el gobierno, abolieron los exámenes de cuarto y sexto, solo quedó el de nono año. Empezaron a cambiar la filosofía de educación. No abolieron inmediatamente los programas, pero dijeron que empezaron a decir que los programas eran muy exigentes, que eran muy formalistas, que no podía ser. Entonces comenzaron a hacer lo que llamaron aprendizajes esenciales. Y la filosofía de los aprendizajes esenciales era: vamos a abolir 25% de las materias de todas las disciplinas. No es abolir, es decir, ese es 25%, el tiempo que resta, los profesores deben hacer proyectos interdisciplinares y así completar lo que falta cuando tú tiras 25% de las materias. Yo no sé si ellos saben que 25% de 12 años es 3 años. Han tirado prácticamente lo equivalente a 3 años de enseñanza de todas las materias. Pero no han tirado, al contrario, es mucho mejor, porque ahora todos los profesores en todo el país saben que pueden utilizar ese tiempo para hacer lo que es mucho mejor, que es hacer proyectos interdisciplinares. Yo he visto lo que hacían, cosas muy interesantes, como visitar el monasterio de Alcobaza. Es decir, se puede hacer interdisciplinaridad, porque es historia, se ve en una ojiva, es matemática, se ve en la construcción, puede ser un poco de física, es así. Bueno, yo cuando era chico, hizo muchas visitas de estudio, claro, pero no eran para aprender las materias, era para ver, para pensar un poco sobre las cosas. Bueno, hubo mucha imaginación,
para hacer proyectos, no sé lo que hace. Pero interdisciplinares, estas esenciales, aprendizajes esenciales, aún decían que había el programa que estaba allá, que se debía ver lo que estaba en el programa, pero aprendizajes esenciales. Después, más recientemente, abolieron los programas, solo quedaron los aprendizajes esenciales, que extrañamente empezaban diciendo, en todo lo que no está escrito aquí se debe referir al programa, pero el programa estaba abolido. Entonces hicieron nuevos aprendizajes esenciales, ahora sin programa. Mismo aquellos que no les gustaba el programa se han quedado un poco decepcionados porque esperaban un nuevo programa que fuera parecido con el de 2007, que les gustaba. No hicieron programa ningún, solo aprendizajes esenciales que fueron hechas solo para 75% de la materia. Ahora puedes imaginar lo que resta de un programa de matemática cuando se quita, después los que lo han hecho no tienen bien la noción de lo que estaban haciendo porque retiraron cosas como obligatorias que son esenciales para comprender lo que se sigue. Cambiaron también orden de los temas que no se puede hacer. Se enseñan primero los ángulos internos del triángulo y solo después lo que acontece a los ángulos paralelas intersectadas por la secante, pues esta parte de las paralelas no sirve a nada porque aún primero han hecho con unas cosas de colajes y cosas, los ángulos no sirven, pues, hicieron cosas de este género. Pues no, es lo estado en que estamos ahora. Ahora estamos así. Ahora vamos a ver muy rápidamente para terminar lo que ocurrió. Voy a utilizar un artículo de Nuno Crato que se puede consultar, que tiene eso muy bien explicado. Veamos el PISA 2015-2018. Se ve lo que ocurre en 2009. En 2009 hay en todo, pero también en matemáticas, un salto enorme, positivo, de los estudiantes portugueses. Como les digo, no sé si es causa, pero correlación sin duda, del examen obligatorio de nono año. Tuvieron que estudiar para un examen. Después de eso tenemos 2012-2015, una mayoría, aunque yo diga que no se puede atribuir oficialmente al nuevo programa porque no estaba obligatoria para esos. Estaba recomendado los dos últimos años. Quizás había una filosofía diferente de más rigor, etc. ¿Qué ocurrió en 2018? Después que empezaron a decir que todo estaba muy informal en todas las disciplinas, no solo en portugués, no solo en matemáticas, en reading, portugués, ciencias, ha hecho así. Matemáticas ha quedado más o menos horizontal, porque me parece que estaban ya en los últimos años, no había razón para también haber una decisión muy grande. Los alumnos de 15 a 18 tenían tenido 2 años básicamente del nuevo programa. Bueno, se mantiene así. Eso es solo para comparar, porque vamos a ver con el TIMSS lo que ocurrió. Se habla mucho de Finlandia. Finlandia tuvo muchos buenos resultados hace hace unos años. Tiene la fama aún ahora, pero han cambiado la filosofía. Han empezado también en Finlandia, me parece, a pensar en cambiar para una enseñanza más de competencias, todo eso. Se ve lo que está ocurriendo en Finlandia. Finlandia es abajo. De 2003 a 2018 hay una decida que según los especialistas corresponde más o menos a 1 año de diferencia. Es decir, que los chicos de 15 años ahora tienen más o menos el nivel que tenían los chicos de 14 hace unos años atrás. Eso en Finlandia. Se veis ahí en Portugal en 2015 en PISA
logró de 2003 a 2018 mantener un poco una subida, aunque Finlandia ha tenido una descida también, porque hay que saber. Y finalmente, para terminar, los resultados de TIMSS. Recuerdo que el TIMSS es para el 4º grado, es para los chicos que en 2015 habían tenido 2 años obligatorios del nuevo programa, un año recomendado, la parte principal de sus estudios, muy importante, sabían que tenían que hacer un examen nacional de 4º año. Esto es la evolución de 2011 hacia 2015. En azul está Finlandia. Es decir, que los estudiantes portugueses en 2015 estuvieron no solo arriba de la media de la OCDE, como arriba de la famosa Finlandia. Desgraciadamente, en 2019, los estudiantes de 4º año, que han tenido ya la situación en que el programa no estaba completamente abolido, pero estaba sustituido prácticamente por los aprendizajes esenciales. No tenían examen a hacer, sabían que no tenían examen. Los profesores también sabían que la filosofía era toda una otra. Más una vez, yo no quiero decir que esto se tenga que ver como causa-consecuencias simples. Las diferencias también no son enormes, pero hay una tendencia que parece que realmente hay una subida que venía de atrás, desde que hay exámenes desde 2009, desde que el programa de 2007 ya era un poco más exigente que los anteriores. Fue siempre una subida en el sentido de la precisión, de la exigencia, de la evaluación nacional, todo eso. Portugal tuvo una subida espectacular desde 2000 hasta 2015. Empezó a decaer ahora, pues los estadísticos, los especialistas de psicología, lo que es que digan lo que piensan, pero pienso que hay aquí una experiencia un poco evidente, no sé, al menos es un elemento a tener en cuenta. Bueno, es eso que yo quería decir. Ese es un pormenor que mismo que estemos preocupados con los más eficientes, los menos proficientes, digamos, los alumnos mejores, digamos, los peores, si así se puede decir. También ahí hubo una subida de los mejores y una descida de los menos, son porcentajes, los low performers vinieron a descer hasta 2015 y subieron ahí, es PISA. Entonces aquí no es específicamente matemática, y la matemática tiene esa cosa que los estudiantes no tenían aún obligatoria en 2015 el nuevo programa, pero se ven, todo está mejorando hasta 2015, más high performers, menos low performers, se pierde en 2018. Pasamos, los low performers que estaban, aumentaron hasta 2012, disminuyeron en 2015, en ciencias aumentaron otra vez en 2018, es así. Es interesante, este artículo de Nuno Crato merece ser visto, es un ejemplo con, en fin, con estadísticas de todo eso, de lo que ocurrió con el PISA, el TIMSS, Portugal, comparación con Finlandia, etc. Y aquí en el TIMSS lo mismo. Los high performers pasaron de 8% a 12% en 2015 y descieron a 9% en 2019. Los lows bajaron de 20% a 18%, ahora está aún peor que 2011. Están a 26% de low performers. Es así. Es así. Termino. Gracias. Muchísimas gracias por tu exposición. Vamos, yo estaba acordando que
Una de las primeras veces que hablamos, Antonio y yo, le comenté que nosotros tenemos matemáticas emocionales y no se lo creyó. Se pensó que era un chiste. Y me dijo, ¿pero cómo? Bueno, yo se lo repetí y no sé si hay algún profesor de matemáticas, bueno, creo que sí, por aquí que hay unos cuantos, pues no sé, que le pueda explicar en qué consisten. Yo no fui capaz, evidentemente. Pero bueno, en cualquier caso es el turno de preguntas y de comentarios, así que, bueno, a quien le apetezca, pues tú. Gràcies. Hola? 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 Sí. D'acord. Bueno, en primer lugar, felicitarte por el resultado de tus cambios y quería preguntarte dos cosas. Primero, si se pueden encontrar tus programas fácilmente por internet o si los tenemos referenciados en algún sitio. Y lo segundo, así como el nombre y apellidos de este programa, pues es un doctor en matemáticas. ¿El padre del programa actual, se sabe quién es? Sí, se sabe. ¿Está bien? Sí, se sabe. Son los mismos que han hecho. Es un grupo que está muy ligado al autor del programa de 2007. Infato, para lo que están haciendo en matemáticas ahora, han llamado algunos profesores más viejos que yo, los conocía ya cuando yo era estudiante, estaban llegando de América con sus laureas de educación matemática. Un profesor de Universidad de Coimbra, que lo conozco bien, es mi amigo, puedo decir, pero que a mi sentimiento ha sido ¿cómo decir? La imagen que los pedagogos con los cuales no estoy de acuerdo han encontrado para decir que tenían un profesor universitario de matemáticas con ellos. Era el autor del programa de 1998 de secundaria, de décimo a 12º año de matemáticas, que fue remodelado por él mismo en 2000, que fue muy criticado por todos los matemáticos casi del país. Yo tengo documentos de esa época en que criticábamos, que nos parecía muchas cosas no hacían sentido, mismo matemáticamente, todo eso. Ese profesor, que ahora tiene 70 y cualquier cosa, es más viejo que yo, es lo mismo que ha sido llamado por el ministerio como perito para hacer el nuevo programa, que no es programa, es aprendizajes esenciales de matemáticas para los grados de 10º a 12º. Una vez más, que es muy criticable, lo criticamos en la Sociedad Portuguesa de Matemática, y casi todos los matemáticos lo critican, y muchos profesores. Pero hay una corriente, digamos, de pedagogía, de ciencias de educación, que tiene unas personas que son siempre las mismas. El comité que hizo los aprendizajes esenciales, yo estuve como representante de la Sociedad Portuguesa de Matemáticas en una reunión para discutir la propuesta de nuevos aprendizajes esenciales, y las señoras que hacían parte del comité eran casi todas más viejas que yo, y las conozco desde que soy estudiante, que ya teníamos discusiones porque eran digamos, ya decir las papas de la educación a la época, es decir, hace 40 años. Tienen ahora 70 y cualquier cosa. Es increíble. La novedad es esa. Perdón, sí, claro. Sí, está aún en el site del ministerio, si se pone programa de matemáticas, hay que tener cuidado porque tienen todos, tienen el de 2007, tienen el nuestro, tienen aprendizajes esenciales, el nuestro está abolido, pero está allí,
pero es más simple si yo lo hago transmitir para, no sé, lo tengo aquí, puedo transmitirlo. Si quieren mi mail, yo respondo cuando es abivar, A-B-I-V-A-R, @sapo, SAPO.pt. Y si quieren, pueden escribirme libremente. Estoy muy honrado. Tengo mucho honor y gusto, como de estar aquí, como de responder a quien quiera. Y puedo enviar, si hay una manera de enviar colectivamente que se pueda. Sí, sí, lo podemos colgar en la web, tanto del sindicato como de la fundación. Y si alguien no ha cogido el correo y quiere que le reenviemos el correo de Antonio, también. Sí, sí. Hola, bueno, gracias por la presentación. Y sería para hacer una pregunta sobre los mejores estudiantes. Aquí tenemos un problema que es que, por ejemplo, la Olimpiada Matemática, que como mínimo en los institutos públicos lo que vemos es que los que llegan no son de los públicos. Los mejores alumnos españoles en matemáticas son de, como mucho, concertadas, pero casi siempre ya son de las élites privadas. Entonces, ¿cuál es la situación en Portugal? Y si pudisteis, ya sé que estuvisteis poco tiempo, ¿no? Pero si pudisteis hacer algo como para remediarlo. Durante muchos años no había manera de saber dónde venían los buenos estudiantes, qué escuelas. A partir de un cierto momento ha habido una seriación de las escuelas por los resultados de los exámenes de nono y 12º año. Hace unos años atrás aún había unas escuelas públicas que estaban muy bien clasificadas, aunque las mejores eran privadas, casi todas. Había uno o dos públicas que no sé si una vez estaba mismo en el top, porque, como dijo, hubo un esfuerzo de muchos gobiernos, mismo de diferentes políticas, para mejorar la enseñanza con principios que se fueran mejorando. Más exámenes, mismo también exámenes, por ejemplo, exámenes para profesores. La ministra que puso una ley para que los profesores, antes de empezar a enseñar, tuviesen que hacer una prueba nacional, porque había diferentes maneras de llegar a profesor. Lo Estado lo hacía por la nota, ¿cómo se dice? La clasificación, que viniesen de una muy buena universidad pública, que las tenemos buenas, o de una no muy buena privada, porque en cuestión de enseñanza las públicas son mejores que las privadas, las universidades. Pero las privadas daban clasificaciones mejores, porque así garantizaban que sus alumnos entraban primero que los otros. Es terrible. Entonces, esa ministra, que era socialista, hizo una ley para los profesores tener que hacer pruebas. Pero no la reglamentó, porque hubo una oposición terrible. Nuno Crato reglamentó. Al final vinieron una vez más los socialistas y la abolieron, aunque fueron ellos que tuvieron la idea, que era bueno, me parece que era bueno, por los estudiantes. Entonces, esos estándares, digamos, de escuelas, estaba, durante ese tiempo que hubo un esfuerzo para mejorar la enseñanza, se veía que había escuelas públicas aún que podían estar al nivel de las privadas. Ahora terminó, ahora las 20 mejores, me parece, no tienen una pública. Me parece que las 20, 10, 20, no tienen una sola pública. Quiere decir que los alumnos que salen de ahí, cuando llegan al examen, no tienen tan buenas clasificaciones como los otros. Lo que se puede hacer, yo pienso que unos programas para empezar, que sean exigentes, precisos, son democráticos, porque todos los alumnos van a ser enseñados lo que es posible de la misma manera,
no es decir que de la misma manera en términos pedagógicos, depende de la situación, pero el objetivo que tiene el profesor en la clase es lo mismo a Lisboa, en una buena escuela, o a Trás-os-Montes, en un pequeño vilarejo. Ahora, si tú dices que tienes 25% del programa que está abolido para ser sustituido por proyectos interdisciplinares, puedes imaginar que un profesor que está en Lisboa y que tiene alumnos que vienen de familias socioeconómicas de posición elevada, o un profesor que está en un lugarejo con personas que mal tienen lo que comer o tienen poco, y ahora con la crisis que tenemos se puede hacer una vez más la cuestión. ¿Van a poder hacer proyectos interdisciplinares que sustituyan un programa preciso con objetivos exigentes? No. Entonces lo que está aconteciendo ya y que va a acontecer cada vez más es lo que ocurrió consabidamente en Francia. En Francia durante años que hubo las filosofías de enseñanza eran supuestamente muy democráticas, muy poco exigentes. Lo que ocurrió es que Francia es uno de los países de Europa ahora, visto por los PISA, etcétera, donde la origen socioeconómica del estudiante es más importante para el desempeño escolar. Entonces, lo que yo digo que se puede hacer es hacer un poco, tornar a esta filosofía más de exigencia, de rigor. No digo que nuestro programa puede ser muy malo, puede tener que ser muy cambiado, pero lo que pensamos que debe ser un programa es eso. Se puede mejorar, estoy seguro. Mismo yo, hay cosas que hoy lo haría un poco diferente. Es muy, desgraciadamente, nos mismo después de 2015, tuvimos unas reuniones con el ministerio, la Sociedad Portuguesa de Matemática, y decíamos, nos estamos dispuestos a hacer una especie de consultorio para los profesores, para ayudar a los profesores en el nuevo programa y todo eso. Damos lo que quieran. No quisieron saber de nada. No nos llamaron más para nada. Más. Nos dijeron, no, solo para hacer programas de secundaria, solo profesor de secundaria. Los de universitarios no nos interesa. Solo cogieron ese que dijo, unos que también conozco bien, que estudiaron con él de universidad, pero no de Sociedad Portuguesa de Matemática, nada de que fuera oficialmente de la sociedad científica. Pues es que puedo decir, yo no sé qué hay que hacer más, cambiar el gobierno, no sé. Sí, hola. Bueno, felicitarle por la conferencia, y ha sido un placer escuchar a un matemático hablar de matemáticas, porque a veces cuesta encontrar. Quería preguntar, cuando ha hablado de la integridad matemática del profesor Hu, ha dicho que eran unos estándares, y me he quedado con las ganas de saber qué tipo de estándares, dónde se pueden encontrar y por qué no se utilizan en los currículums, ¿no? Porque la descripción de las matemáticas es siempre tan abstracta, tan ambigua, tan vaga en los currículums, por lo menos aquí, y qué tipo de estándares se trata, porque no... En América hubo un comité presidido por el profesor Hung-Si Wu, que es un matemático sinoamericano, nació en China, pero tuvo que escaparse a los 19 años, me parece. Fue a América, se quedó allí, ahora es americano. Es un matemático que tiene una producción matemática en sus áreas, pero hace mucho tiempo que se interesó por la enseñanza, porque vio que América estaba en un nivel muy bajo. El nivel medio de enseñanza en matemática en América es muy bajo. Estaba a nivel internacional, no sé, de algunos países de África, por ahí. Abajo casi todos los países de Europa. Mismo aquellos que están bajos respecto a los países orientales como
Corea, Singapur, Japón, China y algunos países del este, porque lo que ocurre es que me parece a mí que en los años 60 hubo unas revoluciones dichas pedagógicas en el occidente todo, América, Europa occidental y todo. Se gastó mucho dinero, me parece, pero lo que se hizo no tuvo buenos resultados. En los países del este, que eran dictaduras, no cambiaron nada de la instrucción, quizás se quedaron un poco atrás en muchas cosas, pero ahí como no cambiaron, se quedó más o menos, tenían mejores resultados que los países occidentales. Entonces los americanos, que vieron que estaban muy atrás, crearon ese comité con Wu a la cabeza. Han hecho esos estudios para ver lo que había de investigación, educación. Vieron que no había mucha cosa que pudiesen aprovechar en términos teóricos de educación, etc. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que ver concretamente dónde se enseña que tiene buenos resultados, lo que se puede hacer, y después lo que el profesor Wu entendió como lo que debe ser una matemática que sea al nivel que sea, para que se pueda decir que se está enseñando matemática. Esos 5 principios que estableció los transfirió para unos estándares que existen, se pueden encontrar en internet, los estándares americanos de matemáticas del 2011, pero mismo así entendió que de 2011 hasta ahora los resultados no son muy buenos, porque aunque el sistema americano es complicado, porque es federal, lo que se hace federalmente después tiene que ser valorado en los estados, todo eso es complicado. Me dijo que muchos autores de manuales escribían según los estándares, pero se iba a ver y no estaban según los estándares. Y después, lo que me dijo también es que no eran suficientemente precisos los estándares, porque él suponía que existía literatura de contenidos matemáticos para los diferentes grados que estuviese bien hecha con la secuencia cierta, pero descubrió que no existía desde hace mucho tiempo. No se podía pegar un manual del siglo XIX o inicios del siglo XX. El lenguaje es diferente, no existe, etc. Entonces lo que hizo es que desde hace unos años hasta el año pasado escribió 6 libros con una construcción de la matemática que pueda ser adaptada a la enseñanza de primer a 12º grado, que está escrita para los profesores, porque él escribió unos artículos recientes, se pueden encontrar también en la internet, con un programa para reformar la enseñanza de matemáticas. Era un programa un poco pesimista, que dice, no se puede hacer nada muy rápidamente. Para él tiene que empezar con una formación progresiva de los profesores, que tienen que aprender muy bien una posibilidad de exposición de la matemática a esos niveles. Y después se tiene que transferir esos conocimientos para manuales, todo eso. Para él eso puede pasar unos años antes que esté a completo un programa así. Es necesario que el poder político lo quiera. Todo lo que es un poco a largo plazo sabemos bien que es difícil para el poder político, porque no piensan mucho a más de 4 años, no sé, depende de las direcciones, ¿no? Entonces es siempre difícil. Nosotros en Portugal es más fácil, porque aún una cuestión es que no tenemos, es un estado unitario, no tenemos regiones, no es una federación, es más fácil de hacer algo de unificado.
nuestras metas estaban un poco en el medio entre los estándares americanos en precisión, digamos un manual, una exposición detallada, pormenorizada de la matemática escolar, lo que hizo ahora el VU en 6 volúmenes, porque nuestros descriptores están ya más próximos de lo que hay que hacer. Digamos, un buen matemático que esté ligado a la enseñanza básica secundaria podrá por ahí tener una manera de escribir un buen manual. Y pienso que hubo algunos manuales bien hechos en esos años que tenían ese programa. Ahora se quita todo eso y se vuelve a esas metas específicas de cómo estaban en 2007, comprender eso, comprender aquello, depende. Puede hacerse cosas buenas o muy malas. Entonces, para encontrar específicamente esos estándares, si quiere también puedo dar las referencias de los artículos de VU y de los estándares. Ayer os comentaba de la próxima salida a principios de año de Educational Evidence. Bien, contamos con un artículo de Antonio de Vivar donde hace un pequeño resumen sobre estos 6 libros de VU y además con los correspondientes enlaces a 6 artículos que a su vez ha escrito más extensos y los enlaces al trabajo de VU. Sí. O sea que, bueno, ahí estará todo, hay que esperar un poco, pero si alguien los quiere tener antes, pues desde luego nos escribís y os enviamos los enlaces sobre estos trabajos. ¿Alguna pregunta más? Sí. Buenas. Me gustaría preguntarte acerca de los objetivos que has propuesto. ¿Cómo de logrables crees que son, en particular los que pretenden acercar al estudiante a un razonamiento y a una demostración más abstracta, por profesores de matemáticas que no sean matemáticos? Por profesores de matemáticas que no sean matemáticos. Me parece que esa cuestión es muy interesante porque está relacionada con lo que decíamos de los estándares y todo eso. La matemática que se enseña en la escuela no es la matemática universitaria, es claro, pero es matemática. Entonces, los que enseñan matemática, yo no me gusta decir que no son matemáticos, para mí son matemáticos. Yo tuve esa discusión en mi universidad hace muchos años. Yo estaba orientando unos estagios de futuros profesores de matemáticas. Tenían que hacer un trabajo pedagógico y un trabajo científico. En una reunión yo dije, para mí este trabajo científico es la ocasión que tienen ahora los futuros profesores de se asumiren como matemáticos. Una colega de las pedagogías me dijo, pues porque para usted, quien enseña matemática es un matemático. Yo sí, debería ser un matemático. ¿Mas cómo? Entonces, quien enseña física es un físico. Sí, claro. Pero un matemático no tiene que ser un investigador que descubre cosas maravillosas. La mayor parte de los matemáticos descubren algunas cositas, pero no maravillosas. Unos más maravillosos que otros, pero estudian matemática. Los profesores de matemáticas para mí son matemáticos. Tienen que estudiar una matemática, ser proficientes en una matemática que yo no la sabía bien cuando empecé a hacer los estándares, el programa. Tuve que estudiar. Yo sabía, claro, lo que era un número racional, lo que era una fracción, todo eso. Me acordaba más o menos como tenía aprendido cuando era chico, pero no sabía la matemática precisa que es necesario saber para hacer el programa y para enseñar. Tuvo que estudiar, tuvo que pensar muchas horas y aún pienso muchas veces
en esa matemática, de la misma manera que cuando estoy a intentar resolver un problema de investigación en mi área de investigación, tengo que pensar a cosas nuevas. Para mí, lo que tuvo que yo pensar de matemática, no digo de pedagogía, de matemática, para hacer un programa de matemática, es matemática, y yo no lo sabía. Tenía una idea, pero no lo sabía. Entonces, los que van a enseñar tienen que saber, tienen que ser matemáticos antes de enseñar. Es por eso que el problema que ponía el profesor Wu, ahora hay muchos profesores que, no por culpa de ellos, por culpa de la formación que han tenido, pueden haber aprendido matemática universitaria y mismo cualquier cosa de lo que tienen que enseñar desde un punto de vista de la pedagogía, cómo hacer con los computadores, con los medios modernos, todo eso muy bien, está todo muy bien, pero no es suficiente. Tienen que tener una idea precisa de qué es la matemática que van a enseñar, cómo se organiza, que es de una manera muy diferente de que se organiza en universidad. Yo, para llegar a los números irracionales, digamos, en el tercer ciclo portugués, después del séptimo año, séptimo, octavo, nono, tengo que pasar por 6, 7 años de estudios. En universidad se hace en un mes. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se sabe cómo hacer? Tienes que mirar lo que han hecho nuestros ancestros, porque nos habíamos aprendido, ha estado inventado hace unos siglos, unas cosas hace unos milenios, nos han transmitido. ¿Cómo han transmitido? Vamos a ver, ¿es que se puede aún aprovechar? Sí, una parte. Una otra no, porque hay cosas que ahora se pueden explicar de una manera más sencilla, diferente, todo eso. En todo el caso, es extraordinario cómo se consigue en 12 años enseñar a personas que empiezan a 6 años, más o menos, 5 que sea, algo que la humanidad le tocó unos milenios para llegar, pero se puede. Es evidente que para se poder, quien enseña tiene que saber muy bien. Entonces yo diré, no, los profesores, para empezar, si enseñan matemática, un poco matemáticos tienen que ser, mismo los de primaria. Y no es nada de, digamos, pienso que no es ofensivo decir que tienen que ser un poco matemáticos. Sí, tienen que ser, claro. Es lo que me ocurre decir, no sé si respondo a la pregunta. Buenos días, gracias. Disculpe, primero me gustaría responder a Eva. Estaba esperando que alguien de la sala la ilustrara y me ilustrara también a mí sobre qué son las matemáticas emocionales. Yo no sé qué son las matemáticas emocionales. Quizás a partir de ahora, en lugar de encuadrar las soluciones, las colocaré dentro de un corazón y algo solucionaremos, ¿no? Quizás sean eso. Es uno de los problemas de los currículums actuales que tenemos. A mí me producen urticaria y en este sentido destaco y alabo a los ponentes de ayer que hacen la labor de intentar descifrar un código que para mí es críptico, ¿eh? Bueno, y ahora la pregunta sobre su exposición. A mí me agradecería tener un currículum como el que aquí ha expuesto. Entonces, en lugar de rechazo, iría a por ese currículum e intentaría aplicarlo en mis clases. Pero yo tengo una duda sobre todo lo que ha explicado, que es sobre esos exámenes que usted está planteando a nivel nacional. No sé si son reválidas, me hacen pensar que sean reválidas, quizás sí, quizás no. ¿Qué pasa con estos alumnos? Antes mi compañero estaba hablando de los alumnos excelentes. ¿Qué pasa con estos alumnos que no superan esos exámenes nacionales? ¿Qué pasa con los alumnos que no llegaban a los
estándares aplicados, ¿qué tipo de refuerzo había previsto? ¿Repetían curso, no repetían curso? Bueno, esa es mi pregunta. Gracias. Oficialmente había casos que podían tener que repetir, pero es muy raro, es muy difícil. Digamos que un profesor ahora, para que un alumno sea retenido, se decía, tiene que hacer no sé cuántos relatorios de todo eso, no es fácil. Lo que sé, yo no soy especialista en esa parte, pero yo sé que en el Ministerio de Nuno Crato hubo muchas medidas para esos alumnos. Había una flexibilidad ahí sí, horaria, de los cursos, que podían tener unas clases especiales. Las escuelas tenían libertad, no solo tenían libertad pedagógica, como tenían libertad, una flexibilidad de horarios, podían reforzar ciertas materias en lugar de otras, digamos. Había medidas para apoyar, digamos, esos alumnos. Es claro que todo eso está muy limitado por si tienes dinero o no para hacerlo. Entonces, en Portugal, cuando empezó este programa, estábamos abajo de todo, estábamos con la troika, todo cortado de dinero y todo eso. Ahora se está gastando más dinero, pero no sé lo que se hace para eso. Lo que sé es ahora es casi imposible, es muy difícil de retener un estudiante. Entonces, cuando abolieron, no hay más examen de cuarto y sexto, solo hay de nono. Pero pueden pasar con negativo a matemática, por ejemplo. Pueden entrar en décimo con resultados negativos, no sé a cuántas, no sé cuál es la regla. Entonces, lo que ocurre es que finalmente la prueba final es cuando entran a la universidad. Tienen que hacer el examen de 12º. Las universidades, cuando requieren matemáticas, tienen que tener positiva. Están ordenados para las limitaciones de entrada, ¿no es? Para algunas tienes que tener una clasificación muy alta y todo eso. Después lo que ocurre es que los que no tenían atingido estos objetivos, llegan ahí, va a ser difícil para ellos. Oficialmente no deberían pasar si los objetivos mínimos no son atingidos. En principio podrían ser retenidos de repetir. Se puede, oficialmente se puede. No sé ahora cuál es el porcentaje de los que son retenidos, ni si esos que no son retenidos, todos están al nivel que debería ser, no sé. Pero al menos había un referencial. Se podía progredir a decir, tenemos que atingir unos mínimos si no, esos alumnos tienen que repetir o entonces tener unas clases especiales, cualquier cosa. Ahora, si no sabes mismo lo que quieres que sepan, resulta un poco difícil, ¿no? La única cosa que nos resta es los exámenes de nono y de 12º. Depende del instituto que hace los exámenes. Ellos ahora deben estar para ellos debe ser muy complicado hacer exámenes, porque tienen los aprendizajes esenciales, no saben bien hasta dónde pueden ir en los requisitos para los exámenes. Yo sé personalmente que tiene ese problema, porque yo hago muchas veces también certificación de las pruebas. Hasta ahora no están mal, las pruebas de nono y 12º no están mal. Pero no sé en futuro cómo van a hacer, porque hay cosas que preguntaban en las pruebas que no están en los aprendizajes esenciales. No se sabe bien lo que está en los aprendizajes esenciales, depende de la interpretación de las escuelas. Entonces no sé lo que va a ocurrir. Todo eso estoy esperando lo que va a ser. Más preguntas, por lo que veo, pues bueno, como vamos un poquito retrasados respecto al horario del programa,
si os parece, no sé, que os parece 20 minutos de descanso, lo digo para que luego no se alargue mucho quienes tenéis comidas, citas y todo esto. A las 12:20 aquí, ¿sí? Pues muchas gracias a todos y una vez más, Antonio. Gracias. Yo